Vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. Vicepresidenta, ¿qué tal? ¿Cómo está? Nos gustaría, por supuesto, conocer sus primeras palabras después de este ataque vil, criminal de los Estados Unidos y la respuesta contundente que han dado las instituciones y el pueblo venezolano. Buenos días, bueno, para toda Venezuela. Esto es un mensaje para nuestro pueblo, para nuestro país y para la comunidad internacional. En la madrugada del día de hoy, el gobierno de los Estados Unidos dio el paso en falso que Venezuela ha venido denunciando y lanzaron un ataque aéreo brutal, violando todas las normas del derecho internacional, violando la Carta de las Naciones Unidas y violando cualquier tipo de normativa que vincula cómo deben regularse las diferencias entre los estados soberanos. Realmente estamos más que indignados. El pueblo venezolano está indignado. La cuna de nuestro padre libertador, la capital, Caracas, fue atacada. La capital, ciudad que vio nacer al libertador de la patria grande, que vio nacer al hombre más grande de nuestro continente, ha sido vulnerada, ha sido atacada y agredida. Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama. El presidente Maduro ya había sido muy claro y había advertido al pueblo venezolano de que una agresión de esta naturaleza, por la desesperación de la voracidad energética de los Estados Unidos, podía presentarse. Y lo primero que le dijo el presidente Maduro al pueblo de Venezuela fue: pueblo a la calle. Activado en milicia, activado todos los planes, ha dado órdenes muy claras a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que en perfecta fusión militar, popular y policial se activaran todos los planes de defensa integral de la nación, y quedan así activados con el decreto que fue suscrito por el presidente Nicolás Maduro, decretando la conmoción externa. Nosotros exigimos el respeto al derecho internacional. Condenamos esta forma brutal, salvaje, de agresión contra nuestro pueblo, que ha cobrado la vida de funcionarios militares que se convierten en mártires de nuestra patria y que ha cobrado la vida de inocentes venezolanos civiles en las distintas puntos de los ataques, tanto en la ciudad capital como en los estados Aragua, en los estados Miranda y en el estado La Guaira. Así que el llamado es muy claro. Las instrucciones del presidente Maduro han sido dadas. Las instrucciones del presidente Maduro es activar inmediatamente, y así lo sabe el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, lo sabe nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo sabe el pueblo venezolano organizado en milicia, y lo saben también nuestros organismos de seguridad ciudadana, que en perfecta fusión policial, militar y militar, nosotros salgamos a la defensa de nuestra patria. Nadie va a vulnerar el legado histórico de nuestro padre libertador Simón Bolívar. El pueblo de Venezuela, en perfecta unión nacional, debe activarse para defender sus recursos naturales, pero debe también activarse para defender lo más sagrado que puede tener una patria, que es su derecho a la independencia, que es su derecho al futuro, que es su derecho a tener una patria libre, sin ningún tipo de tutelaje externo, sin que nos conviertan en colonia de nadie. Más nunca seremos esclavos. Somos hijos e hijas de Bolívar. Y nosotros nuevamente exigimos, y estas son mis palabras finales, exigimos inmediatamente prueba de vida del presidente Nicolás Maduro y prueba de vida de la primera dama, la primera combatienta Cilia Flores. Es un mensaje muy claro para nuestra patria, es un mensaje muy claro para nuestro pueblo. Ya el presidente lo había visionado así porque sabía de lo que son capaces de cruzar estas líneas rojas, de lo que son capaces de amenazar la integridad territorial de un país independiente y libre, de amenazar la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo. Y está en todos nosotros y en todas nosotras, y es el llamado que hago a una perfecta unión nacional. Todas las fuerzas vivas de la sociedad venezolana se activen para garantizar la independencia de Venezuela. Que ningún gobierno exterior pretenda dar órdenes a Venezuela. Que ningún gobierno exterior